Hola, bienvenidos. ¿Me acompañáis en este viaje en avión? Vamos a ir a Múnich desde Madrid. ¡Empezamos! Para llegar al aeropuerto cogeré un autobús. Voy a preparar mi mochila, la cierro y me la pongo a la espalda. Así, hace mucho sol. Ahora cogeré mi maleta y me subiré en el bus. Aquí estoy. Es un autobús que va directo al aeropuerto. El aeropuerto de Madrid es muy grande y tiene varias terminales. Esta es la terminal 1. Yo no me bajo aquí, me bajo en la terminal 2. Esta puerta está abierta las 24 horas del día. Cuando entramos, nos encontramos las pantallas. Es muy importante que busquemos nuestro vuelo en las pantallas. He llegado a la 1 y mi avión sale a las 3, así que tengo mucho tiempo. Como solo llevo una maleta pequeña, no tengo que facturarla en los mostradores del fondo. Antes de ir al control, voy a intentar sacar mi billete en papel. En esta máquina no lo puedo hacer. Aquí están las máquinas para hacer el check-in de la compañía aérea con la que viajo, pero las máquinas están apagadas, así que no puedo hacerlo. Ahí hay un trabajador protegiendo las maletas con plástico. Siempre me ha gustado mucho ver cómo lo hacen, pero ahora voy a ir ya hacia el control de seguridad. Dentro del aeropuerto, además de una cafetería para desayunar, podemos encontrar una farmacia como esta. Y también un bar decorado con motivos relacionados con el fútbol. Voy a entrar en este bar para ver las vistas, la pista de despegue y de aterrizaje. El cielo está despejado. Hay pocas nubes. Antes de irme, echo un vistazo al interior del bar. Tienen una paella con muy buena pinta. También hay cuadros de fútbol y un futbolín, pero no funciona. Vamos ya hacia el control. Primero hay que escanear la tarjeta de embarque. En el control había bastante gente. En esas bandejas verdes hay que dejar las pertenencias. Ya he pasado el control. Ahora voy a buscar restaurantes y tiendas que os pueden interesar.
una máquina expendedora por aquí y una tienda por allá. Vamos a ver qué hay dentro. Hay perfumes a la derecha y aquí un plumero. ¡Qué raro! Seguimos hasta que encontramos los productos españoles. Aceitunas y foie de oca. Atención, aquí hay jamón. Cuesta 629 €. Llaveros, un zapato de sevillana y el oso y el madroño, símbolos de Madrid. También hay dulces navideños. Esta caja tiene forma de abanico. En España el fútbol es muy importante y hay dos equipos muy conocidos, el Real Madrid y el Barça. Después de ver más souvenirs como este vestido de sevillana, decidí buscar los aseos para no tener que ir en el avión. Rápidamente llego a la puerta de embarque, pero me toca esperar. No me gusta nada esperar. En el avión escucho atentamente a la azafata y miro por la ventanilla. Ya vamos a despegar. En 2 horas y media aterrizamos en Múnich. Cogí el tren para ir a casa de Pablo. Estaba cansada, pero me alegró mucho ver el sol. ¡Adiós! ¡Chao!